pasamos a revisar el concepto de tolerancia, que en un contexto en el que nos interesa detectar los sesgos religiocéntricos en los puntos de vista analíticos y también los sesgos religiocéntricos en los modelos habituales de entender las palabras que se utilizan en el contexto de pensar la religión y las religiones, nos encontramos con que justamente este es un elemento que podemos decir de interés. Claro, desde la perspectiva de la intolerancia, que en cierto modo hay que tener en cuenta que nuestros contextos, lo que podríamos denominar el campo religioso español de hace 60 años, de hace 50 años, estaba caracterizado por eso, por la intolerancia, pues la tolerancia podría entenderse como un valor de futuro. De hecho, en muchas aproximaciones se entiende la tolerancia como algo positivo. Les voy a dar algunos ejemplos al respecto. Incluso en el mundo que nos rodea. En Santa Cruz de Tenerife, cuando se hicieron los cambios de ciertas calles que llevaban nombres entendidos como de otra época en relación con la aplicación de las directrices o las leyes asociadas a lo que podríamos denominar la memoria histórica en relación con la guerra civil, pues nos encontramos con que surgieron algunas calles, entre otras esta que ven ustedes aquí, la calle de la Tolerancia. Si cambias el nombre de una calle, la antigua García Morato, por Tolerancia, y la finalidad de todo este proceso es cambiar algo que se veía desfasado, se veía fuera de interés en el mundo actual, se veía incluso por algunos como insultante, pues lo que no vas a hacer es evidentemente apostar por algo que estimas que no es correcto o no es valorable. No es adecuado. Aquí nos encontramos, pues lo que les digo, que lo mismo que la calle General Moscardó la reconvierten en la calle del amor, la calle General Godet, en fin, todos estos generales de la guerra civil, la calle del perdón, General Fanjul, la calle del olvido, General Sanjurjo, la calle de los sueños, pues García Morato, la calle de la tolerancia, vista por tanto como un valor por el que apostar a la hora de redenominar las calles. O esto que tenemos aquí, que es en Sevilla, no, esto es en Madrid, el llamado un restaurante al que denominan Tolerancia. En este caso estamos hablando de un restaurante árabe, de comida árabe. Entonces, una apuesta por darle valor también en el contexto de quienes lo han desarrollado este producto, que es un restaurante, pues le dan un valor, son musulmanes y le dan un valor, el de la tolerancia. O en otro ámbito, un ámbito en el cual estaríamos pensando sobre el judaísmo, esto que ven ustedes aquí, que, bueno, sobre un concepto que es, de nuevo, tolerancia. Esto es el monumento en Sevilla, en el muelle de la Sal del Guadalquivir. Lo crea Chillida, pero lo que hacen es el entorno del monumento un texto que es un texto escrito por Elie Wiesel, un pensador del judaísmo, planteando pues el valor de la tolerancia. Y
defendiendo, por tanto, la tolerancia. Termina, dense cuenta, este texto de Elie Wiesel termina con la palabra por la tolerancia. Por la tolerancia. Y arriba, pues explica un poco el monumento Sevilla, Muelle de la Sal, está fechado el 1 de abril de 1992, 1 de abril de 1992, recuerden, está pensando 500 años después de la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos, y este monumento a la tolerancia, obra del escultor Eduardo Chillida, se erigió a la iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el patrocinio de la Fundación Amigos de Sefarad, que lo ofrece a la ciudad de Sevilla en homenaje a la memoria de sus antepasados y al mensaje universal de tolerancia y concordia que ellos nos brindaron. Estamos viendo ejemplos en los cuales la tolerancia se ve como un gran valor. La tolerancia se ve como algo por lo que apostar. Pero en la línea de reflexionar sobre el religiocentrismo, pues les ofrezco otro pensador por medio del cual dar una visión diferente de lo que es tolerancia. Y les voy a citar a una víctima de la intolerancia, puesto que fue asesinado en su despacho de la universidad por ETA, que fue Francisco Tomás y Valiente, en un pequeño ensayo que llama Sobre la tolerancia, que está publicado en su libro A orillas del Estado, del año 1996, y dice lo siguiente, entre comillas: es ahí donde se inserta la castiza tolerancia española, la que yo detesto. ¿Ya ven? Tomás y Valiente plantea que tolerancia no le gusta, detesta la tolerancia. Sigo citándole. Es la tolerancia como concesión desde la verdad. Es la tolerancia como necesario mal menor. La tolerancia es un acto de generosa condescendencia de quienes están en posesión de la verdad. Y ahí hace la crítica. Y no sé si se dan cuenta que es una crítica que nos viene muy bien a la hora de pensar el concepto de religiocentrismo. Detrás de tolerancia hay una posición de certeza, hay una posición de, como dice él, generosa condescendencia de quienes están en posesión de la verdad. Y claro, en lo que tiene que ver con los temas que nosotros estamos trabajando, tolerancia es un concepto que resulta intuitivamente problemático. Es intuitivamente problemático y ahí es donde se inserta el pensamiento de Tomás y Valiente. Para una sociedad como la española, construida durante mucho tiempo, durante siglos por una parte y luego durante toda o casi toda la época del gobierno franquista, desde la violencia y desde la intolerancia. Es decir, que pudiera parecer que es mejor tolerancia que intolerancia, indudablemente, pero en un contexto como el nuestro, un país con religión oficial hasta hace pues 3 décadas y poco, o 4 décadas, con ese exclusivismo de una sola religión detentando todo lo que se planteaba como construcción identitaria de lo nacional, pues resulta un concepto por lo menos a poner entre comillas, ¿no? A dudar de él. Nos puede servir muy bien la lectura que hacen de esta época y la lectura que hacen de la posición que tenían en esta época anterior a 1967, que es cuando, digamos que se abre un poco, cuando podemos hablar de apertura, ¿no? Los evangélicos, ¿no? Los evangélicos españoles que se encontraron realmente en una posición terrible, en una posición de persecución sistemática en el nacionalcatolicismo de esa época,
lo que planteaba es que la identidad española estaba imbricada, estaba conectada directamente con la identidad católica. Por tanto, si tú no eras católico, había serias dudas de que fueras un buen español, o que fueras incluso hasta español. Y en el marco por ejemplo, de una constitución teóricamente liberal como fue la de 1869, cuando en su artículo 21 proclama que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que el ejercicio público o privado de cualquier otro culto que era garantizado a todos los extranjeros residentes en España sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho, y que si algunos españoles profesaren otra religión que la católica es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, todo lo dispuesto en el párrafo relativo a garantizar la libertad de culto para los extranjeros residentes en España, pues hasta esa Constitución de 1869, teóricamente liberal, que surgió después de unos debates parlamentarios famosísimos que incluso Benito Pérez Galdós los narra en su episodio nacional denominado España sin rey. En ese España sin rey habla de los enfrentamientos entre Castelar y los que estaban en contra de poner un artículo que garantizase la libertad religiosa, la libertad de culto, como eran pues Manterola, los carlistas, etcétera. Pues hasta incluso alguna constitución así nos encontramos con esa extranjerización del que opta por una religión que no sea la católica. Cuanto más la primera constitución como tal española, la de 1812, la Constitución de Cádiz, cuando su artículo 12 dice que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera, y la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Es decir, que este contexto es el contexto en el que tolerancia, claro, evidentemente, el artículo 12 de la Constitución de Cádiz de 1812 es absolutamente intolerante. Pero hasta incluso la de 1869 está tolerando a los españoles que actúen como si extranjeros fueran. Es decir, que hay todo ese problema, ¿no? Por ejemplo, quienes se enfrentaron, como les decía antes, quienes se enfrentaron del modo más evidente con esta situación en la época del franquismo, quienes se encontraron con unas dificultades grandes, tuvieron incluso que defenderse de esa tremenda intolerancia que hubo en el franquismo primero y medio, menos en el franquismo final a partir de 1967 por el cambio del Concilio Vaticano II, que determinó que al aceptar la Iglesia Católica como un derecho fundamental la libertad religiosa, pues el sistema político español tuviese que asimilar ese concepto también e incluirlo, dado que había una tutela por parte mejor dicho, las leyes españolas se tenían que adaptar al magisterio de la Iglesia, y por tanto había cambiado el magisterio de la Iglesia y tuvo que ponerse en marcha esa ley de libertad religiosa de 1967. Entonces, ¿qué es lo que los evangélicos, quienes más sufrieron la época antes de 1967, que incluso tuvieron que poner en marcha algo que denominaron la Comisión de Defensa Evangélica? Comisión de Defensa Evangélica quiere decir que tenían que defenderse del ambiente y del poder para sobrevivir con sus puntos de vista y sus prácticas. Entonces, ¿qué es lo que dicen respecto de todo esto que les estoy contando? Pues evidentemente dicen que antes de 1967 el modelo franquista se basaba en la intolerancia.
en la intolerancia. Y que en España se pasó de la intolerancia a la tolerancia en 1967 con la ley de libertad religiosa o pseudo libertad religiosa que se puso en marcha ese año, 1967. A partir de 1967 hay una tolerancia, se tolera a los evangélicos, bueno, y a las demás religiones, pero en fin, quienes están digamos que los que tienen la posición principal, todos estos estaban en una posición subalterna, los que tienen la posición principal son el catolicismo. Por tanto, hay una especie de tolerancia de todo el sistema y de tolerancia por parte en general, de quienes mandaban en ese momento, tolerancia a partir del 67. Lo que antes había sido tolerancia y persecución en algunos casos bastante sistemática, se convierte, como les digo, en tolerancia. Y a partir de la Constitución, a partir de la Constitución ahora mismo en vigor, la de 1978, en el artículo 16, analizan muy bien los pensadores evangélicos, analizan muy bien lo que ha ocurrido. El artículo 16.3, cuando dice: los poderes políticos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, con la Iglesia Católica y las demás confesiones, relaciones de cooperación, entonces hablan de que se pasó de la tolerancia a la libertad religiosa y a la cooperación. Por tanto, tolerancia frente a lo que de verdad en este caso es el valor, es decir, el auténtico valor, la aceptación de un marco de libertad religiosa, y en el caso español también ese marco de cooperación con las distintas confesiones religiosas, pues determina, claro, una pérdida de el valor que se puede atribuir a la palabra tolerancia. La tolerancia no es, por tanto, suficiente. Es como se percibe como una falsa virtud. Es, si quieren, pues la arrogancia de permitir que se exprese una opinión diferente desde el desdén de la seguridad de que se trata de un error, una necedad o como quieran llamarle. Pero la posesión de la verdad, lo que decía Tomás y Valiente, la posesión de la verdad la tiene quien tolera a los demás, ¿no? Claro, evidentemente, frente a intolerancia, tolerancia es un paso. Pero, en general, tolerancia no es bastante. Renegar de la intolerancia no conlleva aceptar plenamente la tolerancia como estrategia actualmente válida para enfrentar la diferencia en lo relativo a la religión. ¿Qué ocurre? Pues que la tolerancia podríamos aceptarlo dentro de un cierto orden en los modelos no modernos, como por ejemplo podríamos denominar el nacionalcatolicismo español. La tolerancia sería un valor importante convivencial ante un contexto de diversidad religiosa, porque desde luego lo que hace es por lo menos mitigar la dinámica de la agresión. Pero, claro, en la misma tolerancia radica el germen de la actuación intolerante si las circunstancias lo determinan. Y ahí, pues, las persecuciones a los judíos, por ejemplo, son muy, muy significativas de ese asunto, ¿no? Tolerancia que en cualquier momento se puede transformar en intolerancia, que es lo que ocurrió, y lo que está intentando revertir el monumento de Chillida que hemos visto antes. Está intentando revertir ese cambio de cierta tolerancia a total intolerancia que llevó a la expulsión de los judíos en 1492. Y el recuerdo 500 años después de aquel asunto, apostando en ese momento por lo que Chillida quiso denominar tolerancia, ¿no? Y ya vemos sus problemas.
¿Los problemas cuáles son? Pues en resumen, en suma, que en los ámbitos estos que hemos visto no modernos, tolerancia es es mejor que intolerancia, pero es inseguridad también. ¿Qué ocurre con el gran cambio que determina la modernidad o las modernidades? La modernidad, lo que nos encontramos es que en general los ámbitos de diversidad religiosa se van convirtiendo en ámbitos de multirreligiosidad, tal y como la entendemos nosotros, ¿no? Multirreligiosidad, que es la tendencia, dentro de un campo religioso, la tendencia a una igualdad teórica entre religiones. Es decir, que no haya unas que tengan una posición superior a la otra en teoría. Luego, el desierto de lo real, podríamos decir, entre comillas, el desierto de lo real determina que encontremos una multiplicidad de posibilidades. Pero, digamos que la base, puesto que un elemento fundamental es la libertad religiosa, y la libertad religiosa es uno de las claves en los modelos modernos, en los modelos de la modernidad, la libertad religiosa está planteando que en última instancia se tiende a la igualdad entre las religiones. Es decir, que no puede haber un ámbito de tolerancia de una que esté en una posición de privilegio respecto de las otras que estén en una posición de subalternización. Por lo menos no puede haberlo desde el punto de vista teórico, aunque las prácticas sociales puedan llevar a que eso en alguna medida pueda producirse, ¿no? Entonces, ese cambio de los modelos de diversidad religiosa en los cuales una de las religiones, digamos que construía se asociaba con el poder, es decir, tenía una posición privilegiada dentro del campo religioso y las demás subalternizadas, y eso pues dependió, por ejemplo, en el caso de la historia de nuestro país, pues dependió en ciertos momentos cuando estaban en posición de privilegio los musulmanes, los cristianos católicos estaban en una posición subalterna. Y al revés, cuando estaban en una posición de privilegio los monarcas y los sistemas que ideológicamente estaban relacionados con el catolicismo, los reinos, pues Castilla, etcétera, Aragón, Navarra, etcétera, pues ¿qué ocurría con las poblaciones musulmanas? Pues que estaban en una posición de subalternización. Y en el caso de los judíos, pues ocurría lo mismo, en posiciones de subalternización. Había una con un carácter hegemónico y oficial, en mayor o menor grado, y por tanto que detentaba toda una serie de privilegios, y eso en los ámbitos de multirreligiosidad, desde el momento en que se plantea la libertad religiosa como un derecho fundamental, pues ya no puede cumplir, aunque queden rémoras, queden restos de todo esto, puesto que lo que les decía antes del desierto de lo real, pues lleva a que una cosa sea la teoría y otra cosa sean las prácticas sociales, aunque la tendencia cada vez es más a esos ámbitos de igualdad. Y bueno, pues lo que nos vamos encontrando con la construcción progresiva de los ámbitos más, podríamos decir, modernos hacia ese contexto igualitario, pues en los ámbitos de esta sociedad en la que vivimos, que podemos llamar postindustrial, postcolonial, etcétera, también androcéntrica también, lo que nos encontramos es una sensibilidad muy aguda hacia la diferencia y hacia la igualdad. Así como el marco de la modernidad construye
esas igualdades teóricas, por ejemplo, entre religiones, pero resulta que en la práctica puede haber ámbitos en los cuales haya todavía privilegios y subalternizaciones. El caso español es bueno, pues bastante ejemplar en algunos contextos. Pues lo que nos tendemos cada vez más a encontrar es que desde el punto de vista de los modos de entender el mundo, esos modos de entender el mundo postcoloniales, post-androcéntricos, post-industriales, en esos mundos la subalternización y los privilegios no se aguantan de la misma manera. Y, por ejemplo, quedan muy claros en la apuesta por la igualdad entre géneros, por ejemplo. Y entonces esa forma de pensar permea también el modo de entender lo que la gente tiene derecho a creer y las relaciones entre la gente que cree de una manera y que cree de otra, ¿no? Clarifica la necesidad de una aproximación igualitaria de las diferentes religiones como punto de vista clave a la hora de pensar cómo regirse, lo que podríamos denominar como ir construyendo una ética global, digamos, una ética global cada vez más evidentemente basada en la apuesta por la igualdad y en este caso, pues también evidente, la igualdad entre religiones se convierte, por tanto, en un horizonte que lo que hace es potenciar estos contextos que estábamos hablando de multirreligiosidad. Y entonces, en todo eso, ¿cómo queda el concepto de tolerancia? Pues el concepto de tolerancia, aunque en el pasado pudo haber sido percibido como un valor positivo, se convierte en un valor inadecuado en nuestro mundo multirreligioso actual, porque se basa en la relación de privilegio. Tolera el que está en una posición de privilegio respecto al tolerado. Es un término religiocéntrico. También es un término etnocéntrico. No reconoce la necesaria igualdad entre las diversas religiones. No entiende ese campo como un campo de igualdad. Religiones en sentido estricto, religiones y formas y modelos de entender el mundo que no incluyan el parámetro religioso en su modo de pensar, es decir, modelos podríamos llamar no solo de libertad religiosa, sino también de libertad de conciencia, de libertad de pensamiento en general, una libertad de pensamiento que se tiene que construir desde la igualdad de los diversos pensamientos en lid y por tanto no desde la tolerancia de lo que piensa uno respecto del otro. La tolerancia no es suficiente, ¿no? Las diferentes religiones, entendido religiones en un sentido extenso, que podríamos, en fin, vistas como diversas posibilidades de detentar el capital simbólico de una sociedad determinada. Y entonces, a pesar de todo lo escrito y de lo que han planteado grandes pensadores, algunos muy de moda, como Walzer o como Kymlicka, cuando plantean que la tolerancia, con ese toleration en inglés, con ese acercamiento a una palabra como si estuviese cargada de un campo semántico positivo, pues cuando lo plantean, pues desde el punto de vista de la reflexión que estamos desarrollando aquí, tolerancia pues parece estar demasiado cargado para resultar metodológicamente aceptable en un análisis sobre la religión actual que tenga la intención de no ser religiocéntrico. Y por tanto, nos encontramos con que tolerancia es un concepto que en última instancia es de carácter religiocéntrico y nos sirve, pues necesitamos evidentemente ponerlo en cuarentena y tanto desde el punto de vista analítico como también desde el punto de vista de los valores. En lo relativo a la religión no sería una virtud de la tolerancia,
Desde luego es algo mejor que la intolerancia, evidentemente, pero no es una virtud. La aceptación es una virtud. La aceptación de el otro en lo que piensa. No que toleres que el otro piense a pesar de estar en el error, porque tú estás convencido de que estás en posesión de la verdad. Pues ese sería, digamos que el punto de vista a la hora de tener en cuenta tolerancia como valor problemático por estar cargado en este ámbito que estamos viendo de religiocentrismo.